Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio anterior conversamos sobre cómo ya hemos sido discipulados sexualmente, que es algo más intencional que recibir educación sexual. ¿Cuál ha sido la actitud de la iglesia al discipulado sexual de este mundo? ¿Cuáles son los fundamentos de un discipulado sexual basado en la Biblia? Seguimos conversando sobre este interesante tema, junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Finalmente había llegado. Era el día de la boda de Ana. Este era el día con que tanto había soñado e invertido meses en planificarlo. La diminutiva y pintoresca iglesia estaba llena de amigos y familiares. Los rayos del sol penetraban cálidamente a través del colorido vitral y la suave música de un cuarteto de cuerdas resonaba por todo el auditorio. Ana desfiló por el pasillo de la iglesia hasta encontrarse con David. El gozo que experimentaba era obvio. Este era el momento que había esperado por tanto tiempo. David tomó gentilmente su mano y ambos se colocaron frente al altar. Pero cuando el ministro les pidió a Ana y David que se expresaran mutuamente los votos de compromiso matrimonial, algo inesperado ocurrió. Una hermosa joven en medio de la congregación caminó hacia el altar y tomó la otra mano de David. Otra joven se acercó y se paró al lado de la primera, seguida por otra joven más. Pronto habían 6 bellas jóvenes de pie al lado de David, mientras éste le expresa sus votos a Ana. Los labios de Ana comenzaron a temblar, mientras sus ojos se inundaban con lágrimas. «¿Qué chiste es este?», le susurró Ana a David. Lo siento mucho, Ana», dijo él sin levantar la vista. «David, ¿quiénes son estas chicas? ¿Qué está sucediendo?», dijo ella con voz entrecortada. «Son chicas de mi pasado», respondió él con tristeza. «Ana, ellas no significan nada para mí, pero la realidad es que a cada una le he entregado parte de mi corazón». «Pero yo pensé que tu corazón me pertenecía solo a mí», dijo ella. Así es», dijo él entre ruegos. «Todo lo que te queda te pertenece». Una lágrima rodó por la mejilla de Ana y entonces despertó. Esa es la entrada, el comienzo, capítulo 1 de Le dije adiós a las citas amorosas. Y una de las partes más criticadas del libro de Joshua Harris que estábamos mencionando la semana pasada. Sí, y partimos ahí, no vamos a clavarnos ahí y vamos a hacer leña del árbol caído, ni que sea solo crítica, la idea es que sea propositiva, pero queremos unir algunos conceptos que dejamos medio en el aire el episodio anterior. Recibimos varios comentarios de, oye, nunca había pensado esta realidad de que ya hemos sido discipulados sexualmente. O sea, desde que nacimos estamos expuestos a ideas, a conceptos, a verdades entre comillas de nuestros padres en la escuela. Y esto va más allá del concepto de educación sexual, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, en la escuela me dieron educación sexual, no, pero es más que eso, porque esto no tiene que ver con información, por eso hablamos de los conceptos de discipulado. Entonces, la respuesta de la iglesia ante eso ha sido un poquito dispar o sea, es súper fácil hoy decir, ataquemos a... No más Joshua Harris y se acabó, pero hay que entender cuál era el contexto. Sí. Y cómo quizás el no leer bien el contexto o solamente hacer una reducción tan simplista lo llevó a escribir lo que escribió, que no estoy para nada de acuerdo con lo que escribió, pero tuvo su contexto. Y quizás ver ese contexto también uno dice, bueno, la respuesta que como iglesia debemos dar ante el discipulado sexual a la que están expuestos nuestros hijos, a la que estamos expuestos todos, no debe ser reactiva. Porque yo creo que el tema es, ¿por qué un tipo como Harris y todo el tema quizás de la cultura de pureza? No sé si sería interesante hablar un poquito de qué era la cultura de pureza, ¿no? En los años, fines de los 90. Sí, ahora desconozco, o sea, sus orígenes y cómo fue que llegó, pero definitivamente la década de los 80s, 70s, 80s, fue una década muy sexualizada, o sea, donde constantemente estaban empujando más y más y más límite. Si no me crees, ve algunos videos musicales de los 80s, los 90s. Sí. O sea,
muy explícito en su contenido. Y que a su vez venía de la revolución sexual de los años 60 y 70, Correcto. que se masificó, se normalizó y se celebró, ¿no? Acá vamos a contar algo aquí rápido del contexto de la cultura de la pureza, que fue en los años 90, y se usaba dentro del movimiento evangélico que intentaba promover una visión bíblica de la pureza, desalentando citas, promoviendo la virginidad antes del matrimonio, y se visualizaba a través del uso de herramientas como promesas de pureza o símbolos de pureza como los anillos de pureza, ¿no? Estoy leyendo un artículo de Gospel Coalition en cuanto a qué era la cultura de pureza, ¿no? Entonces, los jóvenes hacían votos de pureza, ¿no? Antes de. Sí. Y bueno, algo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en sentido legal, una revista pornográfica, Hustler Magazine, hizo un juicio a Jerry Falwell y eso llegó hasta la Corte Suprema. Porque Falwell estaba diciendo de que él sufrió como daño emocional por una burla que le hizo Hustler a Falwell. Mira. En su revista, Falwell en contra de la revista, diciendo que era todo el problema con la sociedad, etcétera, etcétera. Y llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema invalidó la petición de Falwell diciendo no, o sea, ellos tienen libertad de expresión, pueden hacer lo que... Entonces, era como que toda la sociedad en los 80s se estaba dando cuenta que como que estaban perdiendo a la juventud, había una mayor sexualización y como que sentían que en todos lados estaban siendo atacados. Bueno, y súmale que en la década de principio de los 90, fines de los 80, en Estados Unidos, el SIDA se había convertido en la principal causa de muerte entre hombres estadounidenses entre 25 y 44 años, y la tasa de embarazo adolescente había alcanzado su máximo histórico. Sí. Entonces, sí es bueno ver eso, porque es súper fácil hoy, en retrospectiva, somos anti... O sea, ya hemos sido acusados de ser anti todo, que no estamos acá para hablar en contra de Joshua Harris, ni mucho menos. Simplemente es qué era el mundo en el que él escribió. Sí. Pero ¿por qué es importante? Porque creo que pensando en eso, ¿dónde estuvo quizás el problema? Fue en el enfoque. Porque evidentemente no estamos hablando de que la virginidad es mala, al contrario. No estamos hablando de que saber esperar hasta el matrimonio, que es el espacio seguro. El no tema estamos es que, diciendo tampoco de que tener un montón de relaciones íntimas con personas, o sea, no pasa nada. Sí, no pasa nada, es gratis. No. O sea, claro, ya borrón y cuenta nueva, ya listo. No. Porque si no damos los dos extremos, somos... ustedes están diciendo esto. No estamos diciendo eso. Estamos tratando de ver por qué. Porque la realidad hoy, 2024, es que seguimos discipulados sexualmente por este mundo y este mundo cambia más rápido de lo que creemos. Y si no somos capaces de leer este mundo, es probable que la respuesta que estemos dando no sea la adecuada. Entonces... yo creo que el gran problema de la propuesta de Harris, nos vamos a Harris porque era el ícono más conocido, pero de todo lo que fue la cultura de la pureza era un enfoque, primero, súper conductual, ¿no? Donde, eres virgen, perfecto, listo, no te preocupes, hiciste todo bien. Pero ¿y lo que vi? Y lo que hice que no fue tener técnicamente relaciones sexuales. Entonces, y por otro lado, había como una especie de, ¿cómo lo mencionaste antes de grabar? La promesa de que si cumplías esta serie de reglas, ibas a llegar al día de tu boda y ibas a tener una sexualidad increíble. Sí, una intimidad perfecta y va a ser excelente. Y es una forma muy reduccionista de ver esos temas, porque no solamente tiene que ver con... el aspecto sexual como tu cuerpo. Hay un aspecto de, podemos hablar de asuntos pendientes y todas tus experiencias y las cosas que tú traes a la mesa. Y yo creo que una de las razones por tanta desilusión en las personas, porque después de esa década, se fueron creciendo los años 2000, 2010,
las personas que siguieron al pie de la letra las instrucciones de personas como Harris y Claro. otros, que crecieron con el anillo de la pureza y todo lo demás. Que inclusive lo usaban artistas en aquel tiempo, Sí, medios claro. adolescentes. No me acuerdo los nombres, pero sí estoy seguro que alguno lo... Bueno, yo tenía uno, así que... No, no- perdón. Está no bien, amigo. critiques. Pero el punto es de que ellos tenían ese concepto, esa idea, y cuando no les fue bien, Ahí vino cuando... la gran desilusión. Sí, claro. O sea, yo llegué virgen al matrimonio, pero después, o sea, mi esposo tiene un montón de problemas y ahora me lo pasa a mí. Claro. Yo hice esto, pero... Cumplí todas las reglas. Sí, Y hay un elemento más, porque pensando la lectura que tú hiciste recién, es evidente que además de todas las advertencias y todo el enfoque conductual y promesas irreales, porque eran promesas irreales, se terminó infundando miedo. sí. Miedo a, cuidado, miedo a esto, y el miedo nunca va a ser una razón, nunca va a ser una motivación que va a llegar a buen puerto. No, o sea, porque uno escucha esa historia y dice, oh, qué miedo, ¿no? Ajá. Entonces, el miedo nunca nos va a llevar a un buen lugar, Sí. ¿no? Y ojo, O por otro lado, Ajá. aparte del miedo, también pone todos los huevos en una canasta. Ujú. En el sentido de Exacto. que la persona en sus esfuerzos, en todo, dice, no, yo nunca he besado a nadie, yo nunca he hecho nada con nadie para llegar a mi matrimonio y eso es lo que me va a resolver los problemas. Entonces, todo siempre fue sexual. claro. Porque tanto la hipersexualización como la cultura de pureza tiene como en su enfoque la sexualidad. Sí, Y eso es como que lo que resuelve o lo que echa a perder todo. Termina- Entonces tienes un montón de personas que se casan y después, o sea, en temas de la sexualidad tienen un montón de problemas, pero es porque, no, o sea, todo se tiene que resolver por aquí, Sí, por aquí, y, por aquí, por y aquí. vuelvo a insistir, no estamos hablando en contra de eso. O sea, si eres padre de hijos adolescentes, promueve que tus hijos vivan una vida de santidad, con todo lo que eso implica, pero velo como algo íntegro, porque lo que acabas de decir es correcto. Piensa un poquito en todos los conceptos de la revolución sexual de los años 60, 70, que al normalizarse explotan a través de la televisión y los medios en los años 80 y 90, y que es en ese contexto la respuesta de Harris. Esa hipersexualización se responde con otra hipersexualización. Ajá. Entonces, cuando te escuchaba hablar era como cuando hablamos de política, ¿no? Las dictaduras de derecha y de izquierda se encuentran en el mismo lugar. No, o sea, claro. es como que no, yo soy... Pero se van tan a los extremos que terminan juntándose y terminan siendo exactamente el mismo error. ¿Por qué? Porque se hipersexualiza creyendo que todo, como tú dijiste, esto me garantiza. Y muchos de los que pusieron su confianza en esas promesas, hoy escriben y reclaman. O sea, donde yo terminé con una sexualidad distorsionada, o terminé con una sexualidad dañada, o mal construida. Me refiero a mal construida no solamente en términos de identidad, sino en términos de problemas en cuanto a la sexualidad, porque terminaron hipersexualizados igual. ¿Viste? Sí, y todo, o sea, Sí, yo no puedo llevar mis hijos a hacer gimnasia, o sea, a que practiquen, qué sé yo, Ajá. la natación, porque Van a ver. La chica se va a tener que poner ese traje de baño y eso puede ser un tema Todo, y esto todo, y lo otro. todo Entonces, se o sea, sexualizaba. todo y uno lo ve, entre comillas, bien porque dice, oh, wow, qué cuidadosa, qué cuidadoso es. Cuando en realidad lo que estás haciendo es que el enfoque sea lo sexual. Sí. O sea, es como hay algunas iglesias hiper fundamentalistas donde ponen códigos de vestimenta para las mujeres que tienen que ser de falda, que no se puede ver los tobillos o lo que sea. Y después tienes un montón de tipos que están entre comillas, liderazgo, que lo único que andan haciendo es viendo Claro. los tobillos de las mujeres para ver si... Entonces, todo se hiperenfoca Sí. en eso, como si eso fuera lo único y la parte más importante de la vida de uno. Entonces, curiosamente, al querer arreglar el asunto, Ujú. donde había
un énfasis de más en la sexualidad y el sexo libre y todo lo demás, lo cual era una distorsión, Ajá. pero tratando de corregirlo con otra distorsión. Exacto. Entonces, yo creo que eso fue la gran falla. Y ojo, lo curioso es de que yo leo el libro de Harris y creo que hay muchas partes que son redimibles. O sea, por lo menos se puede dar una buena plática. Él mismo ha repudiado su propio libro, pero yo no lo veo tan mal. O sea, creo que hay cosas que tienes que recontextualizar y se presta para una buena conversación donde dices, oye, o sea, consideremos esto. Claro. Hablemos acerca de esto. ¿Qué significa eso? O sea, incluso ese primer parte del primer capítulo, o sea, es un poco medio ridículo, ¿no? El sueño y todo. Pero, ¿qué se pierde? ¿Hay algo que se pierde? O sea, ¿de qué manera esto no es cierto? Pero ¿de qué manera sí es cierto? Sí, o tener esas conversaciones. Exacto. Donde, por no integrar la sexualidad, que es lo que vamos a seguir hablando en los episodios anteriores, o sea, los episodios posteriores, se acompaña a parejas que se van a casar y no se habla del tema, asumiendo que estando casados se resuelven todos los problemas. Ajá, Esa sí. ha sido otra respuesta equivocada de la iglesia. Tú siempre hablas, ¿no? El matrimonio no es la tierra prometida, porque es como, yo llegué, pero que ahora la tierra prometida no, hubo que conquistar, hubo conflictos. Entonces, muchos chicos creen que llegando al matrimonio se van a solucionar todas sus problemáticas de índole sexual y al contrario, pueden llegar a empeorar. ¿Pero por qué? Porque no se habla del tema. Entonces, no nos vamos de un extremo, pero como tú dices, pero hay que tener ciertas conversaciones. ¿Cómo hablas con una pareja que ha tenido una vida sexual activa con otras personas y llegan al momento de casarse? Hay que hablar al respecto. Exacto. Y todos los efectos, todo lo que implica hablar de eso, no en términos de la cultura de la pureza a través del miedo, etcétera, sino de lo que es. Pero bueno, quizás un elemento más, no sé si vas a mencionar algo, porque la idea es definir qué es discipulado sexual. Pero es definirlo en términos de qué no es. Por eso decimos cultura de la pureza no. Silencio tampoco, porque eso creo que ha sido otro tema que a veces sí ha sucedido y no vamos a gastar mucho tiempo. A veces ha sido silencio por ignorancia, no sabe. Y parte del liderazgo de la iglesia dice, ¿y qué voy a hablar de sexualidad? Si yo tengo mis propias broncas, ¿no? O, como ha pasado, un silencio cómplice que ante situaciones de abuso no se ha denunciado, no se ha dicho nada. Todo lo que ha pasado en Estados Unidos con la Convención Bautista del Sur, donde no querían decir nada. Había un caso de un pastor en un lugar y en vez de denunciarlo, oye, no, lo despedían y era contratado por otra iglesia del otro lado del país y después de 2 años otra vez el mismo escándalo hasta que la cosa explotó, ¿viste? Entonces, uno necesita saber qué no, pero también necesita saber cómo ha sido la respuesta para no cometer el mismo error, ¿no? Y hay un elemento más antes de irnos al primer punto de qué es discipulado sexual, porque lo recomendamos en la serie de La muerte de Dios. A mí me encanta este libro que se llama Una historia mejor, de Glynn Harrison, Dios, el sexo y el florecer humano. Su gran premisa es la siguiente, y creo que ahí hay otra respuesta que creo que no ha sido la mejor. Él dice, desde el punto de vista científico tenemos nosotros toda la razón. Desde el punto de vista de la narrativa social, tenemos todos los argumentos científicos están a favor nuestro. Pero cuando vemos el impacto que ha tenido una historia distorsionada en cuanto a sexualidad, todo sí. Entonces, yo creo que aún la iglesia... Bueno, pero, o sea, para muestra un botón, si hablas inglés y has visto el podcast de Joe Rogan, ve el podcast, voy a poner el link, con Matt Walsh y Joe Rogan. Ajá. Muy, muy interesante. Matt Walsh es un comentarista, creo que es católico. Creo que sí. Y tiene un par de documentales muy buenos. Sí, el que es una mujer. Sí, que es una mujer. Muy, muy bueno. Bueno, él vino al podcast de Joe Rogan, que es el podcast más grande de todo el mundo, para hablar justamente acerca de su documental. Y andaba, o sea, dándole, no, porque la gente están locas, porque piensan esto, porque científicamente esto, y andaba súper bien. Pum. Toda la info, toda la data precisa. Habla acerca de el matrimonio gay. Y Walsh trata de seguir, o sea,
con ese modo científico, apologético, y dice, bueno, no, porque el matrimonio heterosexual es el único que produce una segunda generación, entonces es la única cosa que el gobierno debería subsidiar, por lo tanto, no debería haber cosas como matrimonio gay. Entonces andaba hablando en esos términos y Rogan se clavó, dijo, no, dice, pero eso no es algo bueno. Claro. O sea, eso, qué cruel. Entonces, ¿qué? ¿Le negarías el matrimonio a una pareja que no puede tener hijos, una pareja heterosexual que no puede tener hijos? Bueno, no, porque Y ahí, epistemológicamente, bla, 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 bla. Entonces dice, o sea, como que lo ves como Rogan cierra las persianas. claro. Es como que ya, Listo. tus argumentos son inválidos. Pero justamente por lo que tú dices. Claro, ¿por qué? Porque fíjate, es el mismo punto. Harrison dice, la narrativa simple gana el corazón de la gente, apela a las emociones por encima de la razón. Entonces él dice, en vez de discutir apologéticamente, tenemos que discutir narrativamente. Porque inclusive en ese libro Harrison dice, el bueno, Harrison, Sí, está Harrison, Harris claro, y Harris y Harrison. Harrison. Harrison dice, se ha presentado todo el tema de la revolución sexual y todo, el lobby LGTB y todo eso, como una narrativa redentiva. Y nosotros tenemos una historia de redención. Entonces, al final necesitamos menos apologistas y mejores contadores de historias. Y yo creo que sí la apologética tiene un lugar en la respuesta nuestra como iglesia ante el discipulado sexual. Pero cometeríamos un grave error, viendo el ejemplo de lo que es cultura de la pureza, caer otra vez en un error de sesgo, de enfoque. Todo es apologética. Tenemos que ganarle la discusión, tenemos que mostrar evidencia científica, tenemos que demostrar que no existe el gen gay, tenemos que demostrar ¿y qué cambió? Sí, porque termina siendo reduccionista, exacto, ¿entiendes? Y al final la persona dice, pero yo siento lo que siento. Pero ¿Y yo qué quiero haces? lo que quiero. Exacto. Pero yo, o sea, y entonces, ¿cómo me puedes argumentar eso? Son mis sentimientos. Y punto. Y por eso creo que el ejemplo de Harris nos tiene que ayudar a ver que hoy, como dice Harrison, la respuesta quizás no está siendo la adecuada porque no estamos leyendo bien nuestra cultura. Tenemos que siempre saber, mira, acá nosotros tenemos la mejor historia de redención. Y perdemos porque estamos queriendo competir, entre comillas, con las herramientas incorrectas. Pero bueno, eso para entender cómo ha sido la respuesta de la iglesia, pero ¿cómo definiríamos discipulado sexual? Hablábamos de 3 elementos la semana pasada que propone Julius Slattery, ¿no? Basado en Deuteronomio capítulo 6, de qué es discipulado. Y queremos ver el primero de ellos. ¿Sí? Sí. ¿Lo tienes ahí? Bueno, simplemente quiero recordar cómo es que llega a esta conclusión. Deuteronomio 6, diría, comenzando desde el 4, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, la primera cosa es una declaración de verdad. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, la primera cosa que postula Slattery es que tenemos que saber conocer qué es bueno, qué es malo. Claro. O sea, y basarnos sobre un conocimiento de la verdad. Después dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Entonces, eso habla de integración. Entonces, primero comienzo con qué es verdad y después cómo impacta esa verdad a cada área de mi vida. No solamente en un área, exacto, que eso fue el error de este tema de cultura de pureza. Sino que en todo, de qué manera la verdad de Dios va filtrando e impactando cada área de mi vida. Y después, la tercera cosa es pasárselo a la próxima generación, a los que están a tu alrededor. Inculcáselo en cada oportunidad que tienes, porque dice, inculcáselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalo en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y los portones de tus ciudades. Entonces, habla de una manera continua de estar enseñando. Entonces, creo que la primera parte es importantísima porque es el fundamento sobre los otros 2.
que es saber qué es verdad. Sí, que es verdad. Slattery habla de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo se ve el señorío de Dios. Ahora, ¿cómo podríamos desmenuzar ese primer elemento, ¿no? De qué es discipulado sexual? Y quizás, yo pienso, ¿no? Ante un título así, ¿qué es discipulado sexual? Pienso, mira cómo hemos sido discipulados. Yo creo que tú también lo has experimentado. Me acuerdo que tu viejo también dijo lo mismo. Cuando vivíamos en Argentina trabajábamos mucho con matrimonios y visitaba muchas reuniones de matrimonios. Y uno de los temas que más nos pedían compartir era sexualidad. Y las preguntas siempre eran las mismas. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Ajá. Ahora, fíjate, ¿qué te está revelando eso? Un reduccionismo, todo lo que hemos hablado, y que lo único que demuestra es que ya hemos sido discipulados. Pero fíjate, partir un discipulado sexual teniendo una clara comprensión de la verdad. Bueno, quizás un primer elemento que podríamos mencionar sería, hay que entender quién es Dios. Y no solamente quién es Dios, porque no vamos a hacer aquí una clase de teología propia, pero me gusta lo que hablábamos antes de grabar. Quedémonos con un aspecto. Porque cuando hablamos de sexualidad, quizás la primera pregunta es, pero ¿Dios es bueno o no es bueno? ¿Por qué no puedo disfrutar lo que quisiera? ¿Es bueno Dios que mira, si Dios es tan bueno, ¿por qué mi sexualidad terminó destruida por una experiencia negativa en mi infancia o en mi adolescencia? Creo que el concepto de la bondad de Dios es elemental para empezar, porque podríamos hacer horas y horas hablando de los atributos, qué comunicable, qué incomunicable, pero en términos prácticos, creo que la gran pregunta que se hacen muchas personas respecto a Dios y su sexualidad es, ¿pero es bueno Dios? Y creo que hay algo ahí. Totalmente. Porque yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Es Dios? Y además, si queremos hablar acerca del primer engaño, la primera pregunta, o sea, era si Dios es bueno, entonces lo que Él permite y prohíbe es algo que se pone en lugar para mi florecimiento, para mi bienestar. Si Dios no es bueno, entonces Él prohíbe cosas al capricho. Claro. Él me quita cosas, me esconde cosas, y lo que Él no quiere es que yo haga lo que yo veo que es mejor. Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Y sí, según el teólogo de turno te va a decir, sí, aquí se cuestionó la soberanía de Dios, se cuestionó su justicia. Sí, cuestioné a Dios, pero fíjate, es muy sutil porque tiene que ver con bondad. Sí. O sea, entonces, ¿en serio Dios le dijo eso? Pero fíjate cómo continúa. Claro, dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Sino que Dios sabe. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto da para una clase de teología increíble por todo lo que hemos hablado de Génesis y viene todo. Si tuviésemos acá a nuestro Michael Heiser, tan querido y admirado, pero es teológicamente, porque Génesis es un libro teológico. Aquí hay algo que se replica cada vez que somos tentados. El gran tema, y no estoy minimizando el resto de los atributos, porque cuando uno estudia los atributos de Dios tienes que hacerlo a la luz de todos, no puedes exaltar uno porque si no se distorsiona, es como la luz blanca, ¿no? Pero es evidente que lo que por dónde, ¿cómo lo puedo decir? En términos humanos, quizás el punto débil respecto de mi comprensión de quién es Dios tiene que ver con, no es cierto, es mentira. Ajá. Dios, Él sabe muy bien. Está cuestionando la bondad de Dios. Me encanta cómo Tozer, en su libro de El conocimiento de Dios Santo, él define qué es Dios. Me encanta porque él es muy sencillo para hablar, pero dice, la bondad de Dios es lo que le predispone a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con el hombre. La bondad de Dios es el impulso que se halla detrás de todas las bendiciones que Él derrama a diario sobre nosotros.
Lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Pero Dios te está mintiendo acá. Él te está escondiendo algo. Sí. Él te dijo una cosa, pero no es cierto. Bueno, y eso así se presenta también Claro. este tema de sexualidad. Ay, tú no sabes, tú no entiendes, tú no eres experimentado o no sabes lo que pierdes. O sea, se ponen los mismos Ajá. términos Sí, claro. donde tu falta de conocimiento, Ujú. porque como Dios ha puesto un límite a la expresión sexual, donde la sexualidad se define dentro de los parámetros o los límites del matrimonio, entonces tú no conoces. Claro. Y tú no conoces porque Dios sabe que cuando tú conoces, tus ojos serán abiertos y podrás entender un montón de otras cosas. Ujú. Y podrás vivir en esta nueva libertad. Y es como que si yo dudo acerca de la bondad de Dios, la presentación de esa mentira va a ser mucho más Claro. atractivo. Sí. Porque no creo que Dios es bueno. Ujú. Y de ahí se viene todo hacia abajo. Ahora, fíjate, pensando en lo que decíamos de cultura de la pureza y por qué esto es importante. Mucho, lo que tú decías, tú no conoces. Tú eres una persona que eres virgen, eres un loser, tonto, Ajá. ¿no? Entonces, de alguna manera era como, no, eso es bueno, quizás tratando de aquilatar un poco, de decir, oye, no hubo mala intención en todo lo que fue la cultura de la pureza, pero en eso se olvidaron lo esencial, que es Dios que es bueno y quiere lo mejor para ti. Es Dios bondadoso, movido por su bondad, que créeme, cuando Él te está diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él, que cuando Él está diciendo que el espacio seguro es el matrimonio, que cuando Él está diciendo que su santidad es hermosa y que la meta es ser santos y de ahí surge todo, es creer esa bondad de Dios. Pero Sí. claro, no puse bondad de Dios y dije, no, tú no eres un perdedor por ser virgen y exalto la virginidad Ajá. en vez de exaltar la bondad de Dios, ¿entiendes? Exacto. Por eso es tan importante comenzar con un buen entendimiento de quién es Dios. Porque yo creo que cada vez que somos tentados, y lo dijiste Alex, y volviendo a leer Génesis 3, creo que una y otra vez es el escenario que se repite. Ante cualquier cosa, estás pasando una crisis económica y la duda ¿cuál es? ¿Por qué Dios es bueno? ¿Será bueno conmigo? ¿Por qué? Porque yo creo que no es bueno, porque mira, vengo en crisis, no encuentro trabajo. Tema de salud, estás pasando una situación de salud. ¿Y qué es la gran duda que surge? ¿Sobre la soberanía? sobre la bondad de Dios. Pasaste una situación apremiante, difícil, de pérdida de un familiar. O sea, fíjate, en cualquier situación conflictiva, quizás el gran cuestionamiento tiene que ver con la bondad de Dios, porque es un elemento que quieras o no en la cultura en la que vivimos, que yo defino. Yo defino qué es bueno y qué es malo. No, tú tienes que definir lo que es bueno para ti. Y claro, en una cultura que promueve que yo defina lo que es bueno, que alguien de afuera me dice, no, lo que es bueno para ti viene de Dios, porque Dios es el único en esencia bueno. Si yo no tengo eso claro, vamos mal. Ahora, bajemos eso a discipulado sexual. Dios sigue siendo bueno a pesar de las cosas que viví. Y eso tiene que ver con el segundo elemento que vamos a hablar ahora. La bondad de Dios no cambia por las experiencias vividas, tanto negativas, o sea, de haber sido quizás dañado por otros. Dios sigue siendo bueno cuando una de las cosas que hemos escuchado, bueno, ¿y qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con mis impulsos? ¿No? ¿Y qué hago con esto como dicen acá en México, no me corre a tole por las venas, Ajá, ¿no? sí. O sea, tengo una sexualidad, tengo impulsos, tengo hormonas. ¿Qué hago? Entonces, Dios no es bueno, porque si no, no permitiría que yo sienta esto o que tenga estas luchas. Sí. Pero si no ponemos la bondad de Dios como el pilar. Bueno, hay un libro, confieso que no lo he leído, he escuchado, creo que Julie Slattery ha invitado a esta mujer, Jackie Hill Perry, a su programa, y ella escribió un libro que se llama Chica Gay, Dios Bueno. Y es interesante que haya escogido ese título, porque es como que, ¿y eso qué tiene que ver uno con el otro? Y yo creo que ella ha entendido ese concepto de que todo tiene que ver con la bondad de Dios. Si eso lo puedo aceptar, entonces las otras piezas
van encontrando su lugar. Pero no es solamente la bondad de Dios que uno tiene que entender. Yo creo que hay dos piezas. Creo que la otra pieza es de que vivimos en un mundo caído. Claro. Porque, muy interesante, o sea, esta entrevista que mencioné con Matt Walsh y Joe Rogan, donde se clavó Rogan, era de que cómo puede ser que Dios haya creado a personas que tienen una atracción hacia el mismo sexo y o sea, no permite que ellos actúen en base a esa atracción. Por lo tanto, o sea, su conclusión era que entonces Dios no es bueno. Sí. Pero y desafortunadamente, son esas cosas cuando escuchas la entrevista y dices, si hubiera estado ahí, ¿no? ¿Por qué no me invitó a mí? No sabe que nosotros tenemos el segundo podcast más escuchado. Pero lo que no dijo Walsh es que vivimos en un mundo caído. Y ese vendría a ser en estos primer pilar, lo estamos desglosando, ¿no? El primer pilar y de esa comprensión clara de lo que está bien. Hablamos recién de un correcto entendimiento de quién es Dios. Y la segunda es asumir la realidad de un mundo caído. Y creo, amigo, quitemos el tema de sexualidad. Aún en lo que hemos podido experimentar pastoreando una iglesia. Quizás si aparte de bondad de Dios es una de las más complejas, esta es otra con la cual luchamos todos. Y yo siento que no sé qué pasa ¿cómo lo digo? Como que nos olvidamos. Es como que hacemos cuestionamientos y es como preguntamos y tenemos esas dudas existenciales pero ¿te olvidaste que vivimos en un mundo caído? Claro. Sí. Y es como que es una realidad que a veces no está asumida. Sí. Y hacemos preguntas como ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Como que, mira, que tú creías que el vivir en un mundo caído iba a venir sin consecuencias. Claro. O sea, si no hay consecuencias de un mundo caído, entonces ¿de qué importa? ¿Por qué importa si está caído o no? O sea, Romanos capítulo 8 habla acerca de que la creación misma fue sujeta a frustración y está gimiendo, aguardando la llegada de Jesucristo para que todo se ponga en su lugar. Y dice que el mundo gime, la creación gime. Dice que nosotros gemimos, dice nuestro espíritu gime, dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. O sea, está hablando acerca de que algo está fuera de lugar y todo lo sabe. Entonces, ¿qué tú crees que eso viene sin consecuencias? Claro. ¿Tú crees que no? O sea, no podemos esperar problemas y oposición y consecuencias. Claro. Y, por ejemplo, a mí, bueno, ya hemos dicho que somos fans de Tim Mackie y el ministerio que han llevado adelante con Bible Project. Pero a mí me ayudó mucho cuando, estudiando el libro de Job, me acuerdo que tuve que hacer un trabajo en la maestría de el sufrimiento a la luz del libro de Job. Y el video me ayudó mucho a ver algo, porque decía, parte de lo que no veían los amigos de Job es que el caos era parte de la creación. Era parte de, y aparece muy, muy sutil en el video, era como que ellos no estaba dentro de sus variables eso. Entonces, querían explicar lo que estaba pasando con Job en términos de, bueno, pero si Dios es bueno, entonces tú eres el pecador, entonces algo hiciste. Sí. No, pero Dios entonces, ¿dónde está tu falta? Algo seguramente para atrás, o tus papás, o lo que sea. Pero ignoraban este concepto de vivir en un mundo caído. Y yo siento que a veces, al ignorarlo, tratamos de ver el cuadro más grande y claro, las cosas no me cuadran. Oye, no me dan los números. Entonces empiezo a dudar de la bondad de Dios. Y ahí viene el problema. Cuando yo ignoro uno de los dos, hay un problema. Oye, es que son incompatibles en mi mente que Dios sea bueno y vivir en un mundo caído. Correcto. Y eso fue, o sea, pensando en lo que tú dices acerca de Job, eso fue la dicotomía, porque también Dios, o sea, Job, de cierta forma, estaba diciendo, Dios no actúa a mi favor. No sé si llegó a tan lejos a decir Dios no es bueno, pero por lo menos Dios no está actuando a mi favor. Así que quiero contender con Dios. Porque no entiendo cómo puede ser lo que estoy pasando. Y por eso la corrección de Dios no habla acerca de su bondad, sino que le introduce la complejidad del universo a su cálculo. Y a veces, mira, qué loco, nuestros episodios nos dan tiempo, pero
Si no, escuchen en 2X para que no se le haga tan largo. ¿Te querés reír? A veces escucho el episodio nuestro, pero cuando lo escucho en velocidad normal, como ya estoy acostumbrado a Sí, escucharlo, digo, qué digo, aburrido. qué aburrido. Entonces, como que ya tu voz y mi voz ya estoy acostumbrado en 2X. Bueno, este elemento que acabas de mencionar, porque a veces se pasa por alto la respuesta de Dios a Job. La respuesta de Dios, Dios les hizo preguntas, como casi enrostrándole algo. ¿Quién eres tú? Pero Dios va, ven, ¿quieres ver cómo es la creación? Y la complejidad del mundo creado, que Dios decidió que aún el caos sea parte de eso. Porque ese es el punto. Porque si no, el tema es que volvemos, y bueno, ¿y por qué Dios permitió un mundo caído? Bueno, esa es otra discusión estéril. Estos son dos realidades. Dios es bueno y vivir en un mundo caído. El tema es que, como no la compatibilizamos en nuestra mente, terminamos teniendo propuestas. 4. O Dios no es bueno, pero vivimos en un mundo caído. La otra es, Dios no es bueno y no vivimos en un mundo caído. Dios es bueno, pero no vivimos en un mundo caído, o lo que dijimos recién. Dios es bueno y vivimos en un mundo caído. Ok, vamos a desglosarlas. Ajá, la primera. La primera son dos cosas negativas. Claro. No, Dios no es bueno y este mundo es un mundo caído. Ujú. Eso lo que crea es un cierto nihilismo. Sí. Es un concepto Nihilismo, de... Ya está, Sí, listo, ya valió. También, o sea, pensando en esto, va mucho más allá de esta conversación, pero James Lindsay, cuando hicimos la muerte de Dios, Sí. y estamos viendo el libro de Carl Trueman, Lindsay es un agnóstico, Sí. pero habla mucho acerca de las raíces religiosas Ujú. de estos conceptos transgéneros Sí. y todo. Y él dice, el gnosticismo está muy ligado a este tema porque, dice, la premisa del gnosticismo es de que el Dios creador, Ujú. que no es el Dios supremo, es un Dios menor, lo llaman ¿cómo se llamaba? ¿Demiurgo? Demiurgo, sí, decía, Sí, era el mismo nombre de demiurgo. Stranger Sí. Things. El demiurgo. El demiurgo es un Dios caprichoso, Claro, sí. que nos encadena en este mundo caído, nos echa del jardín para hacer una prisión dentro de una prisión. Claro. Y lo que tenemos que hacer es trascender a este mundo caído e ir más allá de este Dios malvado para encontrar la realidad. Sí. Por eso el transgénero niega hasta lo que tiene frente a sus ojos, lo que tiene en su ser, lo que Exacto. fue creado, porque es una manera de trascender aún el orden creado y dice, no, yo no voy a respetar el orden de la creación, Ujú. porque incluso la creación está mala, porque vino de un Dios malo. Exacto. Yo sé que, vuelvo a decir, es un poco más profundo complejo, que... sí. pero en términos de practicidad, es la premisa donde muchos empiezan. Sí. Y Entonces, si Dios es malo y lo que tengo a mi alrededor es malo, entonces no importa nada. no importa. Bueno, y ahí, por eso es importante, yo insisto, a veces me peleo con mis alumnos cuando doy clases de teología, porque, profe, es que lo importante no es la teología, lo importante es la práctica, el corazón, es lo que hay que hacer. Yo digo, no, premisas teológicas equivocadas terminan impactando de forma práctica, siempre. Aún he estado pensando en lo que hablamos siempre en nuestra iglesia de principios, posturas y preferencias, aún ciertas posturas teológicas tienen un impacto práctico más trascendente de lo que uno cree. Porque al final este nihilismo de, ¿sabes qué? Como todo se reduce a nada y nada tiene sentido, me da lo mismo. Y está muy infectado, como dijiste recién, por el gnosticismo, que creo que es el gran virus que ha tenido nuestro cristianismo desde principios de siglo, y N.T. Wright ha demostrado mucho cómo hasta el día de hoy nuestra teología está muy manchada de ese gnosticismo. Y claro, como Dios no es bueno y vivo en este mundo caído, como nada tiene sentido, o dos opciones, o caiga en ese cuadro depresivo donde no quiero saber nada, o, ¿sabes qué? Me da lo mismo. Canto del siglo XX de Cambalache. Exacto. Vamos. Y se acabó. Ok. Segunda la premisa. Dios no es bueno y no vivimos en un mundo caído. Ajá. Es decir, Dios no quiere lo mejor para mí, pero
Este mundo es hermoso, es bonito, entonces hay que experimentarlo, Claro. hay que maximizarlo y no hacerle caso a Dios. Porque Ajá. Dios, o sea, Dios es Sí. un Dios caprichoso que Ni pone un siquiera montón de existe por reglas. ahí. Ajá. Sí, sí, si es que existe, escuché una persona decir, el credo del ateo, Dios no existe y le odio. Entonces, o sea, eso dirige, a diferencia de un nihilismo y un gnosticismo, un escapismo, vamos a escaparnos de este mundo, Claro. es un hedonismo. Es vamos a, bajo nuestro entendimiento de lo que es bueno y malo, porque no puedo confiar en el entendimiento de lo que es bueno y malo de Dios, bajo mi entendimiento de lo que es bueno y malo, yo voy a experimentar este mundo bueno. Sí. Incluso las cosas malas, yo las veo como buenas. Claro. Las cosas que no debería, entre comillas, de hacer, las voy a hacer porque es según lo que yo siento. Eso te iba a decir. Sumado a lo que dijimos anteriormente, discipulados sexualmente por esta sociedad, donde la verdad se determina por lo que yo siento y se valida por lo que yo siento. El tema emocional es increíble en el discipulado sexual que hemos recibido, porque la validación de las cosas, eso tiene que ver, inclusive hoy día en la mañana hablaba en clase con los alumnos de la universidad, el concepto de validez y confianza cuando hacen una investigación. Y la validez de las cosas es, para tu experiencia humana, es a través de las emociones. Entonces, si tú lo estás experimentando, eso significa que es válido. Y si es válido, es verdad. Ahora, la realidad de lo que sientes es otro tema. Claro. Y creo que ahí ha habido una respuesta negativa de la iglesia. No es real lo que tú sientes. No es verdad. O sea, no es verdad, sinónimo de no es real. No, claro que es real lo que sientes. Por supuesto que es real. No puedo negar la realidad de lo que tú estás sintiendo. De ahí determinar verdad. Por eso son dos historias distintas. Pero el problema de negar el mundo caído es que decimos, si tú lo sientes, y es verdad lo que sientes, ajá, entonces debe ser bueno. Bueno. Por ejemplo, o sea, un tema que está ahora en mucho debate es el tema de la pedofilia. Uh-huh. Y es terrible. Lo vimos en el... Pero ver cómo están tratando de recategorizar uh-huh. cosas y ya le están cambiando el nombre, les dieron un acrónimo en inglés, no sé si tienen uno en español, pero es MAPS, que es Minor Attracted Persons, o sea, personas atraídas a personas menor de edad. O sea, ya no es pedofilia, porque esa palabra no, muy feo. Entonces quieren cambiarlo, están tratando de incluirlo, creo que ya hicieron una versión de la bandera de orgullo gay, siempre lo andan cambiando, entonces hay una parte como para tener esa expresión sexual. Y el problema es, como se quiere negar de que vivimos en un mundo caído, es como que, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Bueno, si lo que siente es verdad, y el sentimiento es lo único que importa, entonces debe ser bueno. Sí. Y hay otro elemento más para avanzar al tercero, que es personas que han escrito sobre desilusionados de la ilusión, entre comillas, que les proponía: no vivimos en un mundo caído. Ven, experimenta tu sexualidad, porque Dios no es bueno, pero el mundo en que vivimos es un mundo perfecto si tú expresas lo que tú sientes. Y cuando lo han hecho, se vieron desilusionados por la perversión, por la distorsión, y es como que vienen de vuelta y dicen: hey, vengo desilusionado o desilusionada porque lo que me ofrecían, que era mi plenitud, llegaron hasta el tope de la pirámide de Maslow. Sí. Y experimentaron la autoactualización, hicieron todo lo que tenían en su corazoncito y se dieron cuenta... vacío. De que no hay nada. Sí, y eso es muy triste porque toda la esperanza puesta en... no, este mundo es perfecto si tú expresas. Y ha sido triste aún acompañar a personas que te dicen: ¿sabes qué? Yo vengo de vuelta de ahí. Y es doloroso saberte desilusionado de donde pusiste perdón la redundancia, tu ilusión, ¿no? Pero partió por creer que Dios no es bueno y que no vivimos en un mundo caído. Y tenemos que asumir la realidad, que vamos a ir a la cuarta. Tercera, Dios es bueno y no vivimos en un mundo caído. Ok. Esa está compleja. Es compleja, pero trata de tener dos cosas en tensión. Uh-huh. Donde, mira, una persona lo que siente, lo que quiere, lo que busca es bueno. Y Dios también es bueno,
Pero yo leo la Biblia y yo veo que claramente hay límites acerca de lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, ¿qué hago con esos límites? Tengo que redefinirlos. Es redefinir. Entonces ahí es donde llegamos a personas que hablan acerca de Dios siendo transexual. Porque Dios existe como padre, como madre. Entonces Él no está definido por género. Y ojo, estoy de acuerdo de que el género no es una cosa que delimita a Dios. Pero de ahí Dios, a hacer una revisión de la narrativa bíblica para ajustarla a lo que tú determinas, ahí está el problema. Sí. Entonces, no quiero aceptar la realidad de que, sí, vivimos en un mundo caído y hay personas que luchan con ciertas cosas, hay personas que tienen deseos que no son buenas, que parte de una distorsión de su ser, de quienes fueron creados a ser. O sea, simplemente porque una persona nace de una forma u otra, no significa de que como nacieron así, por lo tanto es bueno. Es más, van yendo más allá de la sexualidad. Hay hasta debates en cuanto a personas que nacieron ciegos, personas que nacieron sin brazos. Sí, lo hablábamos el otro día. Y hay toda una rama que se llama teología de la discapacidad, donde ellos dicen, bueno, si nació así, entonces es bueno. Y nosotros, el problema de la discapacidad, muy curioso. O sea, lo que dicen es que una persona solamente tiene discapacidad porque el mundo fue construido para excluirle. Ajá. Por ejemplo, una persona que tiene, ¿cuál es el término científico de un enano? Un dwarfismo. Enanismo. Sí, enanismo. Okay, enanismo. Una persona sufre al tener esa condición porque el mundo fue creado para personas que miden 1,70 m, 1,80 m. Entonces, como la sociedad le excluye, entonces se ve como malo. Pero si uno entraría al mundo de los enanos, entonces una persona grande se vería como discapacitado. ¿A dónde voy con todo esto? El negar de que el mundo, hay problemas en el mundo, y tratar de pretender de que no, todo está bien. O sea, tus deseos, tus impulsos, eso es bueno. Sí. Y Dios es bueno, entonces las limitaciones tienen que ser quitadas. Sí. Y ahí es donde tienes las personas que no, porque en el griego, porque técnicamente... Quieren revisar todo para que cuadre en su mente. Entonces el apóstol Pablo es un misógeno, entonces las escrituras, no, esas palabras de Jesús fueron metidas después. Y piensa que vivimos en un mundo que está en constante revisionismo. Y yo creo que uno tiene que revisar. A ver, reviso lo que he creído, porque en el bagaje, en el caminar de la vida uno va incorporando cosas que tienen que ser revisadas. Pero eso no es lo mismo a un revisionismo de la verdad revelada, que es clara, que no tiene controversia. Y querer negar la realidad de un mundo caído es complejo. Por eso, para entender claramente el hecho de, en esta discipulado sexual, una comprensión clara de lo que está bien y lo que está mal, no solamente comienza con ese entendimiento de quién es Dios, sino asumir la realidad de que Dios es bueno y de que vivimos en un mundo caído. Y aunque eso no haya manera es que no lo puedo comprender. Creo que son esas cosas que uno tiene que saber aceptar por la fe, porque vivir en un mundo caído, no solamente la Biblia es explícita, es una realidad revelada, aún es una realidad observada. O sea, que tenemos que recategorizar el mundo completo para dejar de decir que no vivimos en un mundo caído. Y la revelación nos dice que Dios es bueno. El tema es que, como a veces queremos meter todo en nuestra mente, y nuestra mente es el universo, ¿no? O sea, aquí está. Si no cabe en mi mente, no puede ser real. Y no, ¿sabes qué? No es así. Pero si yo no tomo estas dos verdades y no las abrazo respecto de mi sexualidad, estamos en un problema. Y eso es más problemático, o sea, tiene más consecuencias de lo que uno cree, ¿no? Sí. Porque, como dijiste, entonces Dios no es bueno. Chao. O no vivo en un mundo caído, no importa. No. Entonces empieza a haber problemas en cuanto a tu sexualidad. Por eso, nos queda un último elemento. Dijimos comenzar con un entendimiento de quién es Dios, asumir que Dios es bueno
y que vivimos en un mundo caído. Y en último lugar, reconocer a la sexualidad como parte de una cosmovisión mayor. Cuesta eso. Sí. Hablamos de gnosticismo, en cuanto a que esa dualidad en el episodio anterior, ¿te acuerdas? Que decíamos, ok, que viene de todo el neoplatonismo y antes del dualismo persa, pero es, okay, el cuerpo es malo, toda la realidad material es mala, la realidad espiritual es buena. Entonces, por supuesto que cuesta ver la sexualidad como parte de una cosmovisión mayor, porque es lo que veo así como un primer elemento, porque la sexualidad, al estar íntimamente ligada a nuestro cuerpo, hemos crecido en una idea distorsionada con nuestro cuerpo. Sí. Entonces, ¿cómo ver la sexualidad como parte de esa cosmovisión mayor si sexualidad se trata aparte? Claro. Y sí. la respuesta de la iglesia fue, tratémosla aparte. Sí, Slattery en su libro Repensando la Sexualidad, desafortunadamente no se ha traducido. Ella dice, a veces parece, o sea, si pensamos en cómo lo describe la iglesia, como que Dios creó todo el cuerpo, pero el diablo puso los genitales. Entonces, porque no lo integramos, o sea, decimos, ¿y de qué manera la sexualidad, con sus límites, Sí. es parte de la expresión de un buen Dios? Bueno, porque ahí está. No lo es todo, pero tampoco es nada. No puede estar separado, pero tampoco es el pináculo. Ajá. Es parte de una cosmovisión mayor, una visión integral del ser humano. Pero lo que acabas de decir, ojo, más allá del chiste, creo que es como, no lo quiero asegurar, pero estoy seguro que es como muchos cristianos ven su sexualidad. Es como, o sea, sí, Dios me creó como ser sexual, pero era el problema que tenía el apóstol Pablo, incluso Claro. en Corinto. O sea, personas casadas dijeron, no, ya que estoy en Cristo no voy a tener relaciones sexuales con mi esposa. Y Pablo dice, tienen que no. corregirlo en 1 Corintios 7. Y creo que cuando nosotros traemos distorsiones a esa parte también, yo creo que negamos una expresión de ese buen Dios que ha creado esa intimidad para que significara algo, para que nos revelara algo. Es interesante que cuando Pablo en Efesios capítulo 5, al final, está hablando acerca de la relación entre hombre y mujer casados, dice, grande es este misterio, pero estoy hablando acerca de Cristo en la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces está diciendo Ese pasaje se suele pasar por alto, pero Sí. uff. Pero lo que está diciendo es que hay verdades, hay una cosmovisión mayor donde sí entra la sexualidad con todos sus límites. Y sí, si quieres comprobar que yo no odio el libro de Joshua Harris, hay una cosa que yo rescato, me encantó, dice, el gozo de la intimidad es el fruto del compromiso. Uh-huh. Y yo creo que eso Sí. lo vemos. Entonces, dentro del compromiso del matrimonio es la mayor intimidad. Lo vemos incluso en el mundo de negocios. Si una persona tiene un invento o una cosa secreta y quiere compartir contigo porque dice, mira, quiero que me ayudes a tener a mercadear esto. Entonces, firmas lo que se llama un acuerdo de no compartir, non-disclosure, ¿no? En inglés. Entonces, tú entras en un acuerdo, entras en un compromiso y a causa de ese compromiso hay mayor intimidad. Ok, ahora que has firmado esto, puedo compartir contigo. Entonces vemos que la institución del matrimonio es un compromiso, Claro. es un pacto, es un reflejo de este Dios que hace acuerdos y eso abre la puerta a una mayor intimidad. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ahora puedo apreciar la bondad de Dios y puedo apreciar también el hecho de que vivimos en un mundo caído. ¿Por qué se necesita este acuerdo? ¿Por qué necesitamos estos límites, estas limitaciones? Porque vivimos en un mundo caído. Es más, o sea, hablamos acerca del divorcio. Jesús, cuando le pregunta acerca del divorcio, dice, mira, Moisés te dio el tema de divorcio por la dureza de vuestros corazones. El hecho de que viven en un mundo caído hace que tiene que haber otras reglas y otras formas de tratar con eso, porque vivimos ahí. No podemos negarlo. Y creo que, como dijiste muy, muy bien recién,
como nos hemos tragado el discipulado sexual de este mundo, creo que, sigo insistiendo, no vemos la sexualidad como parte de esa cosmovisión mayor. Se me vienen muchas historias, yo escuchaba mucho a Facundo Cabral, que era un trovador argentino, y él hablaba mucho de cómo se vivía la sexualidad y hacía unas historias que eran bastante nada desubicado, pero él decía cómo él decía, esto debe ser muy aburrido, esto de la sexualidad, decía él, recordando sus historias de niño, porque decía, apaga la luz y nadie dice nada. Entonces decía, debe ser totalmente aburrido, y era como que está totalmente fuera de la normalidad. No se ha incorporado, que es lo que vamos a hablar más adelante. Pero creo que poder reconocer la sexualidad como parte de la creación misma de Dios. Es más, el hecho, y lo hemos hablado con Steve, ¿no? El que habló de cambio, el autor de Cambio Profundo, el hecho de cuando dice estaban desnudos y no se avergonzaban, obviamente no es solo del punto de vista corporal sexual, es integral, pero incluye esa dimensión. Y es el primer dimensión donde ellos se reconocen que han perdido esa intimidad. O sea, porque se cubren. Y creo que a veces lo pasamos muy por alto, pero fíjate, es como que la sexualidad es quizás la dimensión del ser humano que primero nos recuerda que estamos en un mundo caído, ¿no? Sí. Y Génesis lo reconoce como tal. Por lo tanto, tenemos que saber, en vez de separarlo de nuestra cosmovisión, saber verlo como parte de. Si no lo veo así, caigo en el error, como dijiste tú recién, ante la hipersexualización de este mundo, una respuesta hipersexualizada, en vez de ver una respuesta integrada como la sexualidad como parte de esa cosmovisión más grande. Sí. Sí, yo creo que cuando logramos entender esas cosas, y yo creo que, o sea, cualquier discipulado sexual distorsionado te va a alejar de esas dos verdades. O va a tratar de hacer que tú niegues la bondad de Dios, o va a tratar de hacer que tú niegues el hecho de que vivimos en un mundo caído. Entonces nos encontramos con esas mismas preguntas que decía Rogan. ¿Cómo puede ser que un Dios bueno crea una persona con deseos que sean incompatibles con lo que Él ha dicho en su palabra? Entonces Dios no es bueno. O no vivimos en un mundo caído. Y creo que el entender o asumir o sentar con esas dos verdades y luchar con ellas. Sí. Porque no es fácil. Sí, exacto. No es fácil. O sea, por algo se escribió el libro de Job, para responder esa pregunta de, oye, ¿y cómo cuadro estas cosas? O sea, por algo hay salmos donde se cuestiona la bondad de Dios frente a la prosperidad de los malvados. Porque hay que luchar con esas dos verdades que parecen Claro que sí. que no pueden ir juntas. Y lo peor, y pensándolo en eso, creo que muchos, usabas esa expresión en el episodio anterior, han abdicado eso. Han decidido, ok, no puedo con esto. Y me voy por la que más me conviene. En vez de decir, oye, ¿qué hay aquí? Bueno, incluso, y ya vamos terminando, pero incluso lo que tú dijiste acerca del silencio cómplice, para que el mundo no piense que Dios no es bueno, entonces vamos a tapar los escándalos de la iglesia. Uf. Uy, ahí aunque eso en realidad simplemente muestra de que vivimos en un mundo caído. Estamos cerrando y estás tirando una bomba de ese tipo. Pero es una realidad, amigo. Y creo que por eso necesitamos ser tan transparentes cuando hablamos de sexualidad. Porque si queremos realmente ser discipulados sexualmente a la luz de la palabra de Dios, tenemos que dejar de tener asuntos pendientes, tenemos que dejar de tener vergüenza por hablar de estos temas, tiene que dejar de ser un tema que ponemos debajo del tapete, aún las cosas incómodas, como cuando suceden, lo que decías recién, o sea, es que la realidad del mundo caído. ¿Cuál es la lanza que tiran las personas cuando se está teniendo esta conversación? Pero tú y tus pastores y las iglesias y no sé qué, y los escándalos y tal. Entonces, ¿qué? ¿Lo vamos a tapar? ¿Vamos a pretender que no sucedió? ¿Que no fue tan así como dijeron? ¿O vamos a decir, espera, tienes toda la razón? Sí. Y esa distorsión es un triste recordatorio de que seguimos esperando y esta creación sigue gimiendo. Pero Dios es bueno. Entonces, eso es la base, ese es el fundamento. Sobre eso
construimos el discipulado sexual. Sobre eso caminamos con otras personas. Sobre eso integramos esas verdades en cada aspecto de nuestras vidas. Bueno, y ese es el próximo episodio, ¿no? El segundo pilar de un discipulado sexual tiene que ver, basado en Deuteronomio 6, cómo vamos integrando. ¿Cómo? ¿No? Así es que nos vemos próxima semana hablando de cómo se ve en la vida práctica integrar las verdades de Dios respecto a nuestra sexualidad en esta cotidianeidad. Así que bueno, esperamos sus preguntas, por favor, con toda confianza, y gracias por todos los que nos apoyan. Si quieres ser parte de lo que estamos haciendo, ahí puedes. Después de cada episodio hay un link. Adelante. Lo agradecemos de todo corazón. Totalmente. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.